Bien, demos continuidad entonces a lo que ha venido haciendo nuestra serie de sermones que hemos titulado El Sermón del Monte. Hoy tenemos nuestra edición número 16 exactamente, ya son 16 sermones que han venido siendo objeto de nuestro estudio dentro de este dilatado discurso de Cristo con sus discípulos en el monte, que, como ya hemos dicho, se llama el Sermón del Monte. Es la manera como más comúnmente suele llamársele. Ya hemos visto, eso lo vimos creo que en la primera enseñanza, cuando dimos una introducción a lo que vendría a ser el estudio completo, que hay otras formas de mencionar también el sermón, pero este es el que sin duda alguna ha sido más dilatado y más extendido entre la cristiandad, hablar del Sermón del Monte. Hoy vamos a hablar de un tema bastante confrontador, ¿no? Si bien todo el Sermón del Monte es un mensaje que confronta profundamente las lesivas características del ser humano caído, hay unos que sin duda tocan de una manera mucho más, digamos, profunda, de una manera mucho más precisa que otros, ¿no? Por supuesto, Cristo ha venido en todo este sermón denunciando una serie de elementos, denunciando una serie de eventos que vienen siendo parte siempre de la constitución propia del hombre caído, del hombre que no quiere servir al Cristo, del hombre que no quiere buscar de Dios. Y hoy no tenemos la excepción. Los tres últimos sermones que estuvimos desarrollando tuvo que ver con el tema de la levadura de los fariseos, que bien vimos que tenía que ver con el tema de la hipocresía de ellos, ¿no? Lo vimos en el ayuno, lo vimos en la caridad y lo vimos también en la oración. Todas actividades espirituales importantes para el Israel de aquellos tiempos y que siguen siendo importantes para nosotros hoy, porque siguen estando integrados dentro de la práctica propia del cristianismo que todos vivimos o que todos intentamos vivir de la mejor manera posible. Lo que hoy Cristo quiere decirnos y lo que le dijo a los discípulos en aquellos días fue hablando acerca del tema de los tesoros, ¿no? El tesoro del corazón de cada quien. Para esto habría que servirse de una pregunta de manera introductoria que creo yo comienza desde ya a taladrar el corazón de cada uno de nosotros en esa búsqueda entrañable donde debemos identificar, porque es un imperativo ético de la fe cristiana, identificar cuáles son los tesoros que hay en nuestro corazón, qué tipo de tesoros se anidan en nuestros corazones. Debemos hacernos esa pregunta: ¿cuáles son los tesoros que mueven mis pasiones? ¿Cuáles son los tesoros que mueven mis amores? ¿Qué cosas son las que para mí tienen mayor valor, mayor importancia entre las cosas que yo valoro y que considero tienen algún tipo de importancia para mí, de relevancia, etcétera? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Son cosas más de este mundo o son cosas más espirituales? Pues esta pregunta tendremos que hacérnosla, no solamente hoy por razón del discurso que tenemos que desarrollar, sino que creo que es una pregunta que vamos a tener que hacernos toda la vida. Cada momento de nuestra vida tenemos que estarnos siempre, porque eso es parte de la introspección. Preguntarnos de manera sincera y honesta cuáles son todos estos tesoros que se anidan en nuestro corazón y que de alguna manera vienen sin duda alguna a definir mucho de lo que somos, a definir mucho de lo que somos, por ende definir mucho de lo que hacemos, porque lo que hacemos lo hacemos por lo que somos, ¿verdad que sí? Por ejemplo, un ingeniero practica la ingeniería, ¿por qué? Porque es ingeniero, ¿verdad? Un físico trabaja en la física porque es físico, ¿cierto? Un maestro enseña porque es docente en esa área de la educación. Entonces nosotros hacemos por lo que somos. Un cristiano, lógicamente, tiene que hacer por lo que es un cristiano. Un cristiano tiene una serie de deberes, una serie de compromisos, una serie de principios morales y éticos con los cuales debe cumplir, y eso es lo que realmente describe quiénes son y quiénes no son, porque la misma palabra es clara en decir que por sus frutos los conoceréis. Siempre serán los frutos los que demostrarán si tal o cual persona realmente es cristiana o si eso del cristianismo que dice tener es simplemente una declaración de los labios para afuera, pero no deja de ser algo más que simplemente una declaración que sale de los labios para afuera. ¿Cuáles son entonces esos tesoros que nosotros tenemos? Porque en Mateo 6, y es el capítulo al que vamos nuevamente hoy a explorar,
Mateo 6, vamos a explorar los versículos del 19 al 21. Allí es donde vamos a estar entonces centrando hoy nuestra enseñanza. Mateos capítulo 6, versículo del 19 al 21. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo su gloriosa palabra. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté nuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Para nadie es un secreto que los principales intereses del hombre, y esto lo digo no solamente de los hombres que aún no tienen conocimiento de la fe y que no son fieles practicantes de la fe cristiana, creo que esto en buena medida incluye al pueblo cristiano, y hay razones para ellos que podemos estar dando acá todo el día y seguramente no nos acabaremos de dar estas razones. Pero el hombre naturalmente tiende a ser un ser que tiende a los intereses materiales. Entonces no será difícil ver que los tesoros del hombre lógicamente estarán siempre orientados hacia esa parte material. Siempre veremos que el hombre tendrá mucha tendencia a darle mucho valor a las cosas materiales. Hay quienes, por ejemplo, para ellos su carro lo es todo, para otros puede ser una casa, para otros puede ser un equipo de sonido, para otros puede ser, no sé, una lavadora, una licuadora, cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos dentro del mundo material en el que nosotros habitamos. Cualquiera puede ser para nosotros un tesoro, cualquiera de estas cosas que acabo de nombrar, sus bienes materiales, todos ellos juntos, el dinero, que sobre eso la Escritura habla bastante, ¿no? Llamando incluso al dinero como una especie de Dios, al que la gente, no porque sea un Dios en sí, sino porque nosotros nos encargamos a veces, no teniendo la orientación correcta desde el punto de vista espiritual, de llamar o no llamar. No creo que haya muchas personas que llamen que el dinero sea Dios. No creo que haya muchas personas que se atrevan a decir eso por razones de guardar apariencias, ¿no? Pero sin embargo en la práctica podemos ver que sin duda alguna muchas personas consideran que el dinero es su Dios y su mayor y más grande tesoro. Pero esta tendencia es muy común en el ser humano, la tendencia de lo material. Siempre prima sobre lo espiritual. Nunca consideraremos o nunca considerará al hombre caído, e incluso entre los creyentes a veces es muy difícil considerar las cosas espirituales como los tesoros más importantes de su vida. Y acuérdense que ya lo hemos dicho, donde esté nuestro tesoro, allí estará su corazón también. Eso lo hemos visto acá en el texto, eso lo desarrollaremos un poco mejor más adelante. Por lo que esta tendencia entonces es muy natural en el ser humano. Somos capaces de gastar ingente cantidad de recursos en adquirir bienes materiales sin siquiera preguntar. Hay gente, yo no sé si usted ha visto esto en Dubái, es muy común ver, ustedes saben que Dubái es una ciudad que está llena de multimillonarios por todos lados, quizás sea la ciudad, de verdad no he visto las estadísticas de esto, pero muy probablemente estemos ante la ciudad que tenga más millonarios por metros cuadrados en el mundo. Y allá la gente, la ostentosidad de los jeques árabes, de todos estos multimillonarios árabes, ha llegado a tales puntos de disociación, ha llegado a tales puntos de exageración que no se conforman con tener el auto del año, el superdeportivo del año que puede costar bien 5, 6, 7 millones de dólares, sino que además de eso agarran y los mandan a bañar en oro, porque consideran que todavía los 6, 7 millones de dólares que pagaron por ese carro no es lo suficientemente valeroso para ellos, por lo que tienen que mandarlos a bañar en oro. Entonces usted podrá ver que en esas ciudades fácilmente puede encontrarse con un Lamborghini que está bañado en oro, o puede encontrarse con un Bugatti de último modelo o un Maserati o lo que sea, que están bañados en oro. Sus animales exóticos son leones, son tigres, animales que son carísimos, primero de obtener y ya ni se diga de mantener, ¿no? La cantidad de kilos de comida que un animal de eso tiene que comer diariamente es onerosa la carga, sin duda alguna. Entonces no hay ningún problema cuando el ser humano, cuando el hombre tiene estas tendencias por lo material, y lo material siempre prima sobre todo el resto de las cosas del hombre, no va a haber problema. Cuando hay dinero, no hay obstáculos para obtener lo que se quiere.
Hay gente que gasta cantidades de dinero sobre cosas que son completamente superfluas, que a lo mejor nunca jamás le dan ningún tipo de utilidad. Los norteamericanos, los estadounidenses, son muy conocidos por ser gente muy compulsiva con el tema de las compras, ¿no? Hay gente que es acumuladora excesiva de bienes materiales. Yo no sé si usted ha visto estos programas que pasan mucho en estos canales de documentales. Por ejemplo, hay uno que se llama Cazadores de Tesoros, donde una pareja de hombres sale a buscar tesoros escondidos en las diferentes partes de los Estados Unidos. Y caramba, es impresionante ver cómo, porque yo vi cantidades de programas de esa serie que me gustaban mucho, es impresionante cómo personas llegaban incluso a crear galpones de metros y metros cuadrados para almacenar toda la cantidad de objetos que habían acumulado a través del tiempo. Objetos que no tenían ningún tipo de valor desde el punto de vista funcional, que eran cosas que simplemente estaban ahí corroídas, que estaban allí completamente oxidadas, cuestiones que ellos jamás en su vida le darían un tipo de utilidad. Sin embargo, para ellos era un tesoro invaluable. Y cuando estos hombres, recuerdo, llegaban a negociar algunas de las cosas que para ellos eran entre los tesoros los más importantes, no eran capaces de desprenderse de aquella cosa, aunque ni siquiera la vieran, porque es que las tenían para completar en galpones que estaban completamente fuera de las adyacencias muchas veces de sus propias casas, y eran cosas que ni siquiera veían a diario. Que a lo mejor la veía porque alguien llegaba y quería ver sus cosas y en ese momento se acordaba que tenía que entrar allá a ver sus cositas. Otros pues hacían todo lo contrario, casi que querían vivir en esos galpones porque no querían que ni las ratas se metieran a tocarle alguna de las cosas, ¿no? Todo esto es un ejemplo de lo que el hombre, en su extravío de la espiritualidad correcta, llega a ser en su vida. Es lamentable, pero todas estas cosas que les acabo de comentar no obedecen a la ciencia ficción, obedecen a la pura y más descabellada realidad. Es exacerbado darle valor a las cosas que realmente no tienen sentido. Tan exacerbado que nos ha llevado a guerras. La necesidad del hombre de tener bienes, poder, influencia y todo tipo de cosas, porque no solamente los bienes son considerados tesoros. Para un hombre, un tesoro puede ser considerado, por ejemplo, el tener poder sobre otros. Ese puede ser su mayor tesoro. A lo mejor no es el Bugatti que tiene estacionado en su garage, pero sí es el poder que él tiene para influenciar a otras personas, o que quiere tener para influenciar a otras personas, para dominar, para controlar, etc. Eso puede ser también un tesoro para nosotros. Un tesoro lavar cerebros, un tesoro tener a la gente, como decimos comúnmente nosotros acá en Venezuela, tener a la gente comiendo en la palma de la mano. Todas esas cosas pueden ser tesoros, de manera que no solamente los bienes propiamente materiales, sino este tipo de cuestiones que también pueden ser para nosotros un tesoro. Influenciar a otros, controlar, dominar, liderizar, etc. Todas estas cosas pueden ser tesoros. Y esto ha llevado a guerras. La Primera, la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras que nosotros podemos contabilizar del siglo XX obedecen a la megalomanía del hombre. La megalomanía es un tesoro también. Megalomanía es la sed de poder. La sed de poder, el querer tener poder, influenciar, dominar, controlar. Eso es megalomanía. Eso para muchos es su más grande y absoluto tesoro. Y es algo que no muchas personas, los megalomaníacos, no están muy dispuestos a negociar ese tipo de cuestiones que para ellos es sumamente importante. Entonces, esto es una sed de poder que sin duda alguna va de alguna manera creando el formato de ese ser, ¿no? Una persona que su tendencia más importante son los bienes materiales o este otro tipo de bienes que acabo de mencionar, que son para ellos o pueden ser para ellos un tesoro, no está dispuesto a negociarlo. No está dispuesto a negociarlo, muy pocos de ellos están dispuestos a negociarlo. Todo esto ocurre pese a que la humanidad es consciente de que todas estas cosas tendrán su punto de término.
tendrán su fin. A pesar de que todos nosotros sabemos que, por ejemplo, las sillas donde ustedes están sentados ahorita, en algún momento dejarán de existir porque llegarán un punto en que ya ellas no soportarán más el peso por el tiempo, por tantas cosas, por la corrosión, bueno, no corrosión porque estas son plásticas, pero hay una serie de elementos que ustedes saben que todos nosotros estamos bajo las leyes físicas de la entropía y todo tiene un desgaste. En la medida que ustedes se sientan, se vuelven a sentar y se vuelven a sentar y se vuelven a sentar, en algún momento esas sillas van a dar lo que tenían que dar y dejarán de ser y habrá que tirarlas a la basura. Pese a que somos conscientes de que todo lo que nos rodea, que es material, tiene fecha de caducidad, aún así parece ser que queremos creer lo contrario. Y bueno, por ahí hay muchas personas que dicen que todavía las urnas no las crean con bolsillos. Gracias a Dios todavía no las crean con bolsillos, ¿no? Para algunos sería la idea más espectacular que algunas féretros se crearan con bolsillos para que le pudieran meter allí las posesiones más deseadas a la persona que muere, ¿no? Pero todavía eso no existe y no va a existir nunca. Nunca va a existir porque es que nada de este mundo nos vamos a poder llevar al más allá. Llámese ese más allá infierno para los que no creyeron en Cristo o llámese ese más allá cielo para los que creyeron en Cristo. Nada de lo que tenemos en este mundo, ninguna de las grandes riquezas que podamos amasar podremos llevarnos de acá. Todo esto se va a quedar acá, bajo el efecto de la polilla, bajo el efecto del orín y bajo el efecto de los ladrones que minan y hurtan, como lo acaba de decir el texto. Todo quedará allí. Por ello Cristo tuvo que darles una dosis de realidad. Cristo tenía que hacerlos conscientes, tenía que hacer consciente a sus discípulos de todas estas realidades, del por qué no es ni mínimamente inteligente amasar tesoros en este mundo. Y claro, esto hay que saberlo contextualizar, porque el mensaje acá de Cristo no va en dirección a que nosotros vivamos vidas miserables tampoco. No es que Él no quiera que tengamos nuestro carro, no es que Él no quiera que tengamos nuestra casa, no es que Él no quiera que tengamos las cosas que necesitamos tener dentro de un hogar, electrodomésticos, muebles, algo digno para por lo menos tener una vida mínimamente digna. No es que Cristo esté en contra de eso. Cristo no está en contra de eso. Cristo está en contra del corazón que se orienta a endiosar esas cosas. Allí es donde está realmente el problema. Por eso la lógica más aplastante que podemos ver en este discurso se encuentra justamente en el versículo 19, cuando el Señor declara lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. La privativa cristológica hunde sus raíces en una lógica acá que es completamente innegable. Lo que Cristo está diciéndole a sus discípulos es, y esta es la primera razón por la que no debemos atesorar, debemos entender esto como la primera razón por la cual nosotros no debemos atesorar nada en esta vida. No debemos declarar como grandes tesoros, como aquellos que hace que nuestro corazón se mueva en el mundo, porque no tiene sentido. Y esta es la primera razón, es una razón que desde el punto de vista lógico es absolutamente aplastante y además es plausible, completamente plausible. ¿Para qué amasar grandes fortunas? ¿Para qué darle tanto valor a las cosas materiales que nosotros tenemos? Si todo esto está sujeto al desgaste. Por un lado tenemos el orín, por otro lado tenemos, además del orín, tenemos la polilla y tenemos además, por si todo esto no fuera suficiente, tenemos al que hurta, al ladrón, al que mina. ¿Okay? Todos los tesoros materiales están destinados, sin duda alguna, a desaparecer de manera permanente. Lo que hoy vemos llegará a un punto en la vida donde ya esto no exista, donde estas cuatro paredes se conviertan en una ruina. Yo recuerdo mucho las casas coloniales que todavía se conservan, muy pocas de ellas ya en el centro de la ciudad. Esas casas, con una de esas casas coloniales vivía una tía mía. Yo recuerdo que cuando yo era niño, estoy hablando niño, ni siquiera entrado en la adolescencia, niño, antes de los 12, 13 años todavía, yo recuerdo que en las ocasiones donde íbamos a visitar la casa de esa tía, nosotros poníamos literalmente, lo que les voy a decir es literal, no voy a exagerar aquí esto,
nosotros poníamos la mano, nos medio recostábamos con un poquito de peso sobre alguna de las paredes, daba igual en qué parte de la casa fuera que estuviera esa pared, sobre alguna de las paredes de esa casa, y literalmente se le abría un hueco o hasta incluso se podía caer una pieza bastante grande de esa pared, para que tengan una idea. Ya esa casa hoy día no existe, solo queda el terreno vacío, un terreno gigantesco, porque ustedes saben, esas casas coloniales eran casas inmensas, gigantescas, no sé, esas casas pasaban de los 500 metros cuadrados fácilmente, inmensas. Tenían jardinerías en la parte interna propia de la casa, en la zona central, era una cosa impresionante, techos de 5 o 6 metros de altura, una cosa realmente indescriptible, ¿no? Y eso era lo que pasaba. Esta casa, aunque es mucho más moderna y no es de la época colonial, llegará el tiempo que de aquí a unos 100, 200 años esté exactamente en las mismas condiciones. Y ese es exactamente lo que pasa con todas las cosas materiales. Cristo les está diciendo acá a sus discípulos, el orín y la polilla hurta, y el ladrón además, por si ya fuera poco, son elementos que están presentes dentro de la existencia, que harán imposible la permanencia de las cosas materiales. Y esta es entonces la primera razón que Cristo da para que nosotros no atesoremos nada en este mundo. Nada, absolutamente nada. El hombre es experto en categorizar e incluso casi que en generar toda una taxonomía de los diferentes tesoros que tiene. Y entonces casi que podemos llegar a enumerar, porque yo lo he hecho, de manera personal yo lo he hecho. Para mí lo más importante, número uno, desde el punto de vista de los bienes materiales es esto, segundo esto, tercero esto, cuarto y esto, hasta los más sistemáticos y de repente metódicos pueden llegar a encerrar esto en toda una especie de taxonomía, donde, bueno, mis bienes materiales de tipo electrónico son estos, mis bienes materiales de tipo mecánico son estos, y pueden llegar a generar toda una jerarquía incluso del nivel de valor que estas cosas pueden llegar a tener. Hay gente que es así de quisquillosa y de minuciosa. Usted creerá que yo estoy hablando aquí, relajando, tratando de vacilar, pero hay gente que es así. De hecho, yo en algún momento he llegado a tocar un poco, a rasgar la superficie de estas cosas, ¿no? De esto que las estoy comentando. Ustedes saben que en Oriente, en aquellos tiempos, los judíos solían darle, y la gente oriental en líneas generales solía darle mucho valor a las prendas de vestir. Por ejemplo, las prendas de vestir, las prendas elegantes, eso era parte de lo que ellos consideraban eran sus riquezas. Yo quiero que recordemos rápidamente, de manera muy breve, una historia que se encuentra dentro de Segunda de Reyes en el capítulo 5, del versículo 21 al 22. Vamos a hablar del siervo de el profeta Eliseo. El profeta Eliseo tenía un siervo que se llamaba Giezi, ¿verdad? Yo creo que todos lo deben recordar. Miren lo que dice acá esto. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Esto sucede en el contexto de un evento que había ocurrido entre este rey y Eliseo, donde el rey quiso pagarle a Eliseo por los servicios que Eliseo le había dado, por lo que había hecho, a lo que Eliseo se negó. Porque él dijo, yo no voy a recibir nada mal habido, yo no voy a recibir nada de nadie, Dios no me mandó aquí a recibir nada de nadie. Eso dijo el profeta Eliseo, se parece a los profetas de hoy. Se parece a los que dicen ser profetas, porque ya sabemos que el ministerio profético, tal cual como nosotros vemos, existió y funcionó en el Antiguo Testamento, no existe. Eso es un ministerio que desapareció. Nosotros podemos hablar de profetas en un sentido genérico, profetas en el sentido de que predicamos la palabra de Dios, de que denunciamos el pecado, de que hacemos algunas funciones proféticas. En ese sentido genérico podemos hablar de profecía o de profeta o de una acción profética, pero no en el sentido de cómo nosotros vemos eran los profetas en aquellos tiempos. Eso no existe, el ministerio profético en ese sentido. Pero Eliseo más bien, se negó a recibir cualquier tipo de bien del rey, de Naamán en este caso.
se negó por completo a recibir. Pero su siervo Giezi no se negó. Y él dijo, necesito unos talentos de plata y además necesito ropa, necesito vestimenta. Para que se den cuenta que el tema del nivel de importancia considerado como una riqueza para aquel tiempo, para aquel entonces, estaba incluido el tema de la vestimenta. Así que no es cuestión de inventar, ¿no? Eso es parte de la historia, es parte de la cultura. Cristo lo que viene a hacer es a ponerlos en perspectiva, sin duda alguna, de lo que es infinitamente más importante. Pero antes de hacerlo debe hacer un cotejo de realidades. Es lo que Cristo tiene que hacer, un cotejo de realidades. Él debe cotejar la realidad de lo que significa un tesoro del mundo con la realidad de lo que significa un tesoro del cielo. Hay una realidad abismal, hay una diferencia abismal. Estos tesoros distan de forma abismal los unos de los otros. Por, número uno, la razón que ya hemos dado, porque todo esto está sujeto al desgaste, está sujeto al orín, está sujeto a la polilla y está sujeto también a que incluso los ladrones minen y hurten. Porque todos ellos, todos los ladrones, y acuérdense que esto es un gremio que cada día prolifera más, ¿no? Porque la pobreza en el mundo lamentablemente no se está suprimiendo, sino que está creciendo. Y en la medida que los niveles, los índices de pobreza crecen, lógicamente la delincuencia tiende a crecer también, porque la pobreza existe básicamente, no que sea la única razón, pero básicamente existe porque hay mucha pobreza. Y hay gente que, dado que no tiene ni para comer, se ve en la necesidad de tener que salir a hacer cosas que no debe hacer, porque necesita darle de comer a sus hijos. Eso no justifica para nada la acción delictiva, el pecado, porque no es simplemente un delito, es un pecado, que es una palabra mucho más fuerte. No se justifica en ningún sentido, pero lo que quiero que sepamos es que todas estas cosas se dan por razón de estas cuestiones, ¿no? Hay tres argumentos claros, y sobre esto vamos a hablar acá, que Cristo considera sobre este punto de las riquezas en el mundo. La primera es la polilla, el primer argumento. Él dice, ¿por qué atesoran tesoros? ¿Por qué hacen tesoros acá en la tierra si tenemos un problema que es la polilla? La polilla, para los que no saben, yo no sé si ustedes conocen, bueno, creo que todos estamos familiarizados con ese insecto. Ustedes saben a lo que nosotros le llamamos aquí tarabruja, las taras, que son como mariposas endemoniadas. ¿Por qué digo yo que son mariposas endemoniadas? Porque no tienen colores como las mariposas, de todos esos matices y colores lindos que tienen las mariposas, sino que son como una mariposa, pero mucho más grande, pero todas negras, muy feas, de un aspecto muy horrible, muy espantoso, casi que como de películas de terror, ¿no? Eso es lo que nosotros le llamamos acá tarabruja. Eso es considerado una polilla. Pero hay varios insectos que son considerados polilla, como por ejemplo también el grillo. ¿Y de qué se encargan estos insectos? Porque Cristo está mencionando acá la polilla como uno de estos elementos y uno de estos argumentos que él expone para dar a saber que hay cosas que producen desgaste, que existen dentro de la naturaleza propia de las cosas que Dios creó. Los grillos, por ejemplo, son muy conocidos por generar grandes problemas en la ropa. Yo no sé si usted se ha encontrado, a mí me ha pasado en algunas ocasiones donde he ido a buscar un suéter y me he dado cuenta que el suéter está lleno de huecos por todos lados. ¿Saben quién crea eso? Justamente los grillos. A eso es lo que la Biblia le llama polilla. Las taras brujas también, estas taras que son mariposas que se convirtieron a Satanás y se volvieron negras y entonces también tienen su parte en este asunto. Pero hay diversos insectos que se encargan, en este caso, de deteriorar la ropa, de deteriorar la vestimenta del ser humano. Entonces por eso Cristo les dice, ¿por qué ponen tanto énfasis? ¿Por qué considerar como un tesoro todas estas cosas? Ese suéter Armani que te compraste, que te costó cientos de dólares, o los zapatos italianos de último modelo que te costaron cientos de dólares, etcétera, o lo que sea. Si todo esto está sujeto al desgaste, a lo mejor en algún momento te medio descuidas, lo agarra un animalito del que menos tú piensas y le mete un mordisco, le abre un hueco al suéter que te costó 500 dólares y ya ha quedado aquel suéter inservible.
o llega una plaga de grillos o una plaga de langostas o lo que sea y se come todo tu closet que estaba lleno de miles de dólares invertidos en ropa. No tiene el menor sentido esto. Todo eso se va a desgastar. Todo eso va a dejar de ser. Pero si de repente sucediera, y antes de pasar al segundo punto, yo quiero primero que veamos algunos textos bíblicos sobre el tema de la polilla. Por ejemplo, en Job 13:18 dice: y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Vestido que roe la polilla. La polilla se come el vestido. En Isaías 59, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como la ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Job 4:19. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Aquí hay claras evidencias, sin duda alguna, evidencias bíblicas todas, de que la polilla es un sumo problema. Pero si llegara a pasar que usted tiene un closet sumamente tratado desde el punto de vista de la madera, desde el punto de vista de lo hermético que puede llegar a ser y de algunas sustancias químicas que de repente usted utiliza para salvaguardar su ropa y que ningún tipo de animalito raro se pueda filtrar en ese lugar y se le coma eso. Si eso llegara a pasar, hay otro elemento que Cristo menciona que también es problemático. De repente se le escapa la polilla o podemos evadir la polilla. Pero hay otro elemento, que es el orín. El orín tiene que ver con el óxido y la corrosión que se dan en los materiales por razón de los elementos que existen. Por ejemplo, un metal que se somete al agua, un metal no tratado, un metal que es antióxido, como el hierro, por ejemplo, que se somete constantemente al agua, ese hierro, de hecho, ni siquiera tiene que ser de manera constante, ese hierro tiende a corroerse, se corrompe, se vuelve corrupto. A eso es lo que la palabra llama acá orín, el óxido, la corrosión que se forma en cuestiones metálicas, que tampoco van a durar toda la vida. No van a durar toda la vida porque están sujetas nuevamente al desgaste de las leyes de la naturaleza. Están sujetas a que ciertos elementos de la propia naturaleza, de la creación, al tener contacto con estos objetos, con estas materias, tengan un estado de deterioro bastante importante. Y estas cosas suceden. Ustedes ven, por ejemplo, cómo automóviles se pican, que es la palabra que se utiliza acá muy comúnmente. Se les pica la latonería, mira que se le está abriendo un hueco aquí, ya está botando los pedazos del latón, etc. Todas esas cosas pasan precisamente por el orín, porque el orín, que es la corrosión, que es el óxido, es lo que se encarga de deteriorar todas estas cosas, por lo que esto tampoco va a durar toda la vida. Pero si se diera el caso de que usted también es sumamente minucioso en tratar también sus cuestiones metálicas, sus objetos que tienen elementos metálicos y no quieren que se corroan, que el orín haga su trabajo y les echa todo tipo de químicos y cuestiones y los guarda en lugares súper herméticos para que nunca tengan contacto con ningún elemento de la naturaleza y no se dañen. Si usted llegara a burlar ahora el orín, así como logramos burlar de repente también la polilla, tenemos otro problema que es un poco más difícil de burlar. Y es el tema de los ladrones, que es el tercer argumento que Cristo expone como razón para decir que las riquezas de este mundo no tienen sentido si ponemos nuestro corazón en ellas. El ladrón que mina y hurta, dice acá la palabra. La palabra minar acá quiere decir que hace huecos. Usted sabe que cuando una persona está minando, lo que está haciendo es cavando profundidades para crear un túnel, un hueco, etc. Los ladrones son expertos en hacer eso. Yo recuerdo mucho cuando estuvo de moda aquellos años, no sé, estoy hablando como hace algunos 15 años atrás aproximadamente, que estuvo muy de moda esta pandemia que hubo, que no tenía nada que ver con el COVID, creo que era una pandemia peor, no sé realmente, de
delincuentes que se metían a robar las casas. Agarraban y abrían un hueco, tumbaban la pared, tumbaban la puerta, lo que fuera. Para ellos no había impedimento. Lo que fuera que tuvieran que tumbarse y sabían que había cosas de valor en ese lugar, lo hacían. Y secuestraban a la familia por razón de algunas horas mientras vaciaban toda esa casa y la dejaban desprovista de todo su valor material. Estas cosas también suceden y son cada vez más común porque nuevamente la pobreza, los índices de pobreza siguen existiendo, siguen aumentando. No están bajando los índices de pobreza. Las paredes en el Palestina de aquellos días eran paredes que las casas estaban creadas por adobes, ¿no? Un material bastante endeble que era muy fácil de minar para los ladrones, de forma que ellos pudieran tener acceso a ese lugar, haciendo un hueco, minando, haciendo cualquier cosa, y entrar y dejar desprovista esa casa de todo su valor material. No pasaba ya con las casas de los millonarios, con la casa de los ricos, cuyas paredes y cuya estructura no estaba hecha de adobes, estaba hecho de un material mucho más fuerte, mucho más difícil de penetrar, pero a fin de cuentas, ni que usted tenga todo el dinero del mundo y toda la seguridad del mundo, puede garantizar de que en algún momento no le vayan a quitar algo. Yo vi en estos días una película y tengo que traerla a colación porque creo que es algo que asienta muy bien a la ilustración que quiero traer en este momento. En estos días vi una película hace ya algunos días atrás que se llamaba El Robo Perfecto, o se llama El Robo Perfecto. Y tiene que ver con una serie de delincuentes que se dieron a la labor de entrar a una joyería y robar todas las joyas que estuvieran dentro de esa joyería. Esa joyería creo que estaba ubicada en Francia, si mal no recuerdo, en uno de estos pueblos que están al pie del Mediterráneo en Francia. Y según decía la película, según declaraba la película, yo no sé si esto sea cierto o no, es probable que sí, decían que ese era el edificio más seguro de toda Europa. Ya eso es decir bastante. Sin embargo, la labor de estos ingeniosos delincuentes, que eran tipos, tenemos que reconocer que eran muy ingeniosos, estudiaron el caso para entrar a ese lugar. ¿Y qué creen que pasó? Pues lograron entrar y violar todo el sistema de seguridad que estaba resguardado casi que por un ejército armado con armamento de guerra en ese lugar, además de todo el sistema de seguridad electrónico y mecánico que había en ese edificio. Lograron violar todo el sistema de seguridad, una cosa súper ingeniosa, increíblemente brillante la mente de esos hombres, cómo violaron todo eso, cómo lograron infiltrarse. Entraron y lograron su cometido, se robaron todas las joyas, había una en especial que era la que ellos querían porque era la que tenía más valor, era un diamante súper rarísimo que tenía un valor indescifrable, y ese diamante lo quería parar en manos de uno de estos mafiosos italianos que se dedicaba a hacer ese tipo de acciones. Y penetraron. ¿Por qué digo esto? Porque ni el orín, ni la polilla, ni el ladrón serán imposibles de evadir. Siempre habrá un momento donde tendremos que enfrentar la dura crisis de tener que tratar con algunas de estas situaciones. Porque nuevamente, supongamos que logramos burlar la polilla y el orín, pero el ladrón es un poco más difícil, porque distinto a la polilla y el orín, el ladrón es un ser que tiene cabeza, que tiene cerebro, que piensa, que ejecuta planes maestros, brillantes, como fue el caso de esta película en El Robo Perfecto. Hombres que se introdujeron en el edificio más seguro de Europa y se robaron y se llevaron lo que se querían llevar. Entonces, aquí están los tres impresionantes y plausibles argumentos de Cristo, las tres grandes razones que Cristo da para no amasar riquezas, tesoros, y no definir como los grandes tesoros de nuestra vida las cosas materiales de este mundo. Creo que este punto es bastante claro. Es sumamente claro. Cristo ha sido categóricamente claro. Al respecto, Burns escribió sobre las cosas transitorias lo siguiente: los placeres son cual las amapolas,
al tomarlas su flor se desvanece, o cual la nieve al caer sobre el arroyo, blanca en un instante, pronto desaparecerá. Así son las riquezas de este mundo. Justamente de esa misma manera son los tesoros que nosotros tenemos en este mundo. En un momento los vemos, en un momento los tocamos, en un momento los podemos oler, pero hay otro en el que se desaparecen por completo. Bien sea porque se dañó, porque era un aparato electrónico y ellos tienen fecha de caducidad y no te va a durar toda la vida. Bien sea porque la casa, al haber pasado más de un siglo, ya sus paredes comenzaron a ceder y medio te recuestas en ellas y casi que ves el derrumbe por completo de esa casa. O bien sea porque llega un ladrón y simplemente con su... Ustedes saben que hay gente que dice, ¿no? Esto habría que someterlo a cuestionamiento, pero yo creo que la práctica nos enseña mucho que hay buena parte de realidad en este asunto. Que los delincuentes siempre están un paso adelante. O sea, una persona te crea un sistema operativo con todo un ecosistema de seguridad aparentemente implacable, aparentemente inviolable, pero siempre hay un ladrón que va a un lado, va un paso más adelante. Siempre hay un ladrón que va un paso más adelante y que termina penetrando y termina haciendo desastre. Por eso existen los hackers, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas ocurren. Pero Cristo lo que viene a decirnos en el siguiente versículo ahora es justamente la realidad opuesta a todo esto que nos ha venido presentando como la primera razón por la cual no es para nada inteligente ni conveniente que nosotros consideremos las cosas de este mundo unos tesoros para nosotros. En el versículo 20 viene a decirnos: si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La frase tesoros en el cielo para los judíos tenía mucho sentido, y habían dos cosas que ellos consideraban principalmente como hacer tesoros en el cielo. Número uno, para ellos era considerada hacer riquezas en el cielo la caridad. La caridad. Para esto hay una historia de la cual quiero servirme, una historia que es una leyenda, que contaban mucho los judíos en aquella época y que era muy famosa, sobre un cierto rey llamado Isates de Adiabena, que se convirtió al judaísmo. Y la historia reza de la siguiente manera: Isates distribuyó todos sus tesoros entre los pobres el año del hambre. Sus hermanos le mandaron recado para decirle: tus padres añadieron nuevos tesoros a los que habían heredado de sus padres, pero tú has perdido tus tesoros y los suyos. Y él le contestó: mis padres reunieron tesoros por aquí abajo, para aquí abajo, pero yo los he reunido para arriba. Ellos almacenaron tesoros en un sitio sobre el que puede gobernar el poder humano, pero yo los he almacenado en un lugar sobre el que no puede gobernar el poder humano. Mis padres coleccionaron tesoros que no producen ningún interés, pero yo he reunido tesoros que sí lo producen. Mis padres allegaron tesoros de dinero, pero yo los he allegado de almas. Mis padres reunieron tesoros para otros, pero yo los he reunido para mí. Mis padres allegaron tesoros en este mundo, pero yo los he allegado para el mundo por venir. Esta es la historia que contaban mucho los judíos, era una leyenda, ¿no? Y esto, por supuesto, traduce cómo ellos entendían el tema de hacer tesoros en el cielo. Para ellos esto era uno de los elementos importantes que consideraban como crear esas riquezas en el cielo, que son a fin de cuentas las que valen y las que tendrán siempre toda la supremacía. Era el tema de la caridad. Ya saben que la caridad era algo muy importante para los judíos en aquel tiempo. Pero había un segundo elemento también que tenía que ver con el carácter. El carácter. Cuando le preguntaron a Rabí Yosef ben Kisba si él era capaz de mudarse a un pueblo pagano, él responde, además a un pueblo pagano donde le fueran a cancelar, le fueran a dar mucho dinero, donde le fueran a pagar de una forma increíblemente bien por sus labores entregadas. Él dice: yo no me mudaría a ningún lugar cuyo centro no sea la ley y las buenas obras. Porque cuando yo parta de este mundo, lo único que me voy a llevar es
la ley, el haber sido una persona obediente y las buenas obras que hice en este mundo. Eso dijo él, y eso era lo que se decía, porque ni la plata ni el oro, ni ningún tipo de perlas ni metales preciosos me podré llevar el día que muera, sino solo mis buenas obras y mi obediencia. Esto era entonces lo que los judíos consideraban como un segundo elemento de esto que era como una especie de fábrica de tesoros en el cielo. El carácter. El carácter, una cosa sumamente importante para nosotros los creyentes. La caridad y el carácter. Caridad y carácter. Nosotros pudiéramos hablar de innumerable cantidad de eventos que pudiéramos llevar a cabo con los que estaríamos nosotros amasando grandes fortunas en el cielo. Sin lugar a duda. Podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar de cantidades de cosas. Pero creo que este de la caridad y creo que este del carácter nos dice mucho. El carácter del creyente, el carácter del Hijo de Dios, debe ser un carácter cuyo fin siempre sea cumplir con sus deberes, como creyente, como cristiano, como Hijo de Dios. Cuando nuestro carácter no está afianzado en esa realidad y cuando nuestro carácter, lejos de tener como target, como objetivo, el hacer lo que Dios nos ha indicado que debemos hacer, hemos en ese mismo instante fracasado. Sin duda alguna, hemos fracasado. ¿Cuál es la gran razón de este discurso? ¿Por qué Cristo viene desarrollando toda esta enseñanza de los tesoros y haciendo todo un cotejo de realidades sobre lo que es un tesoro del mundo y sobre lo que es un tesoro ya no de esta tierra, sino del mundo por venir, de ese mundo que llamamos cielo en la Biblia? Bien, el versículo 21 lo dice de una manera sumamente clara cuando declara: porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Esta es la gran razón y la suprema razón. Cristo empezó dando una razón de categoría física, de categoría natural. Una razón en esas categorías, donde las cosas físicas y naturales de este mundo, sin duda alguna, al estar sujetas a la entropía, al estar sujetas al desgaste, no van a permanecer para siempre. Esa es una razón sumamente importante que no podemos perder de vista. Pero esta segunda razón es la razón de las razones y es la más importante de todas. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si nuestros tesoros están en este mundo, aquí estará nuestro corazón. Si mi tesoro es el carro y no Dios, pues yo amaré más al carro que a Dios. Si mi tesoro es la casa y no Dios, yo amaré más a la casa que a Dios. Si mi tesoro son mis padres y no Dios, los padres tienen que ser un tesoro, sin duda alguna, un tesoro invaluable, pero no puede ser un tesoro que exceda en nivel de valor a Dios. Por eso Cristo dijo: el que no es capaz de dejar a padre y a madre y seguir en pos de mí, no es digno de mí. No es que estaba diciendo Cristo con esto que odiáramos a nuestros padres y a nuestros hermanos y a nuestros familiares, de ninguna manera. Cristo es el primero en enseñarlos acerca del amor a nuestro prójimo y a nuestra familia. Lo que sí está diciendo él en ese versículo en ese texto, es que nada puede ser más importante que él. Y que todo aquello que consideremos como un tesoro de mayor valor, de mayor importancia que él, traerá serios problemas a nuestra vida. Porque entonces es allí donde estará ubicado nuestro corazón. Ya nuestro corazón no estará ubicado en Dios. Y Cristo dijo, cuando hizo el resumen de toda la Torá, de toda la ley, que 2 mandamientos resumían toda esa ley. Dijo: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esos deben ser nuestros principales tesoros. Si usted se está preguntando en este momento, ¿cuáles deberían ser entonces mis principales tesoros? ¿Cuáles deberían ser los tesoros del ser humano? Cristo los reveló allí. Cristo los reveló al decir que Dios es primero y debe ser primero, absolutamente primero en todo y para todo y por todo. Y luego, por supuesto, lo que Él creó entre la existencia, entre la creación, lo más importante de lo que Él creó. Que es lo más importante dentro de la existencia, el ser humano, el hombre es lo más importante. Es la obra magna de nuestro Señor.
es la obra más grande. Y no como decía un discurso en estos días de uno de los personajes de la película de Jurassic Park. Hay una parte donde los protagonistas van a buscar a uno de los coprotagonistas en un lugar bastante alejado de donde ellos estaban, y resulta que se lo encuentran en un aula de clase de una universidad dando una cátedra, y él dice: nosotros los seres humanos no tenemos más derechos que el resto de las cosas existentes en este mundo, que el resto de los seres vivos. Eso es un discurso completamente anticristiano, y lógicamente es el discurso del mundo extraviado. Aquel que piensa que el ser humano vale igual que una cucaracha, o que una cucaracha tiene los mismos derechos que un ser humano, es un ser que ha perdido su brújula, es un ser que ha perdido completamente su orientación. Porque de ninguna manera jamás un insecto, no importa cuál animal usted me nombre o qué cosa de la fauna silvestre usted me nombre, podrá tener mucho más valor que un ser humano. El ser humano es el ser con más valor, el ser viviente con mayor valor que puede haber dentro de la creación, dentro de todas las criaturas del Señor. Nada puede sobrepasar ese valor. Pero el mundo de hoy, que es un mundo que para ninguno de nosotros debe ser un secreto porque lo hemos desarrollado bastante en este ministerio, es un mundo que está de pies. Es un mundo que ya está cumpliendo la profecía que dice que a lo bueno le llamarán malo y que a lo malo le llamarán bueno. Es un mundo donde los perritos valen más que los hombres. Es un mundo donde los gatos valen más que un niño por nacer. Es un mundo donde la mariposita que acaba de pararse en el árbol del frente tiene exactamente los mismos derechos, si no más derechos que yo. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos, porque es un mundo que tiene una moral relativa, donde cada quien construye su propia moral, su propia verdad, su propia realidad. Es ahora el sujeto cognoscente quien viene a imprimir el valor de forma completamente subjetiva y descabelladamente irracional sobre todas las cosas que están a nuestro alrededor. Eso es lo que sucede. Por eso entonces la gran razón es de todo este discurso: donde esté tu tesoro estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro estará tu corazón. Y este es un gran baño de realidad que Cristo le está dando a sus discípulos, y es un gran baño de realidad que Cristo nos está dando a nosotros hoy. El corazón del hombre siempre bailará al son de sus tesoros más preciados. Siempre. Siempre será así. El corazón del hombre siempre bailará al son de sus tesoros más preciados. Si su tesoro es Dios, para usted todo lo será Dios. Pero si su tesoro es su novio, su novia, su primo, su amigo, su mejor amigo, pues bailará al son de ese amigo, de esa familiar o de esa pareja. Y él tendrá absoluto control sobre usted. Y es el gran problema que existe, ¿no? Por eso que hay tantos seres humanos que son tan, a veces, controlados y tan llevados por otros. Primero, porque no se dan valor a sí mismos, y segundo, porque le imprimen todo el valor a los demás. Y por eso es que vemos tantos casos. No son las únicas razones, lógico, hay muchas otras razones de fondo, pero por eso vemos que, por ejemplo, hay matrimonios que son completamente disfuncionales, donde tenemos a un completo animal y energúmeno dentro de la pareja que golpea cada vez que le da la gana a su esposa, y la esposa, pese a eso, pasa 20, 30 y 40 años con ese hombre, y parece ser que ya el tema de las golpizas son como una especie de cotejo para ella, porque no se dan valor, y porque además de no darse valor, el valor que no tienen encima lo ponen encima de aquella persona que les agrede constantemente. Y ese es un grave problema. No existe entonces una conclusión más plausible que esta. Donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Por eso Cristo desarrolla este discurso. Por eso Él dice que debemos poner énfasis en hacer tesoros donde ni la polilla, ni el orín, ni el ladrón hurtan. Pero segundo, lo más importante, y no segundo porque secunde en importancia, sino porque es lo que, en el orden que vemos acá, que se aplica la perorata de Cristo, el discurso de Cristo, es lo más importante. Y es porque donde esté nuestro tesoro, allí entonces estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en nuestros estudios,
ahí estará nuestro corazón y no en Dios. Si nuestro tesoro está en nuestro trabajo, ahí estará nuestro corazón y no en Dios. Si esos son nuestros tesoros, si el hacer lo que hacemos es lo que para nosotros cuenta como lo más importante en nuestra vida, y no tiene esto nada que ver con la fe cristiana, y no tiene esto nada que ver con Dios, ahí estará nuestro corazón. Y por eso entendemos entonces cómo hay tanta infidelidad en el pueblo de Dios. ¿Por qué hay tanta infidelidad en el pueblo de Dios? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, y eso es una pregunta que yo me he hecho cantidades de veces. Y la respuesta está en este mensaje, porque donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Por eso hay tanta infidelidad en el pueblo de Dios. Por eso hay gente que se toma tan en poco el si se congregan o no se congregan, el si leen o no leen la Biblia, el si oran o no oran. Porque no es para ellos un tesoro eso. Su fe no es un tesoro. Y en el momento que nuestra fe ha sido relegada a un tercer, cuarto, quinto plano y tenemos toda una serie de tesoros que están por encima de ella, vamos a tener serios problemas. Vamos a tener serios problemas. Cristo ha sido muy claro en la demostración del punto que hemos desarrollado. Con todo, será necesaria una aclaratoria muy importante, hermanos, que no contradice en ningún sentido las palabras del Maestro. Nuestro mensaje de hoy no es un llamado a odiar tener una vida digna. De ninguna manera, no es un llamado a odiar tener una vida digna. Todos queremos tener una vida digna y el primer interesado en que la tengamos es Dios. El Maestro no dijo en ningún momento que cosas como el vestido o algún bien material necesario fuera superfluo, ni mucho menos conectó lo material con una visión gnóstica. Donde ustedes saben, ¿no? La visión gnóstica es esta visión donde todo lo material es diabólico, es putrefacto, no tiene ningún tipo de valor, solamente debemos concentrarnos en las cosas espirituales. La prueba de ello la podemos encontrar en la misma oración del Padre Nuestro, donde se nos enseña a pedir por nuestras necesidades, por lo que Cristo no está desarrollando un discurso en contra de que tengamos bienes materiales. Eso no es lo que Él nos está diciendo, lo que está es poniendo las cosas en contexto y en orden. Y ustedes deben saber, yo debo saber, todos debemos saber, que ese orden nos llama a que nuestro principal tesoro es y debe ser Dios. Y nuestro segundo tesoro, nuestro prójimo y nosotros mismos. Ese debe ser nuestro segundo tesoro. Así Jesús no está desarrollando su perorata en torno a alimentar un odio sobre las cosas que son necesarias para tener una vida digna. Este mensaje no es un voto a la miseria. Lo que Él desea es que se ponga en el orden correcto la valoración de nuestros tesoros. Con ello se nos dice que sí debe existir una jerarquía entre los tesoros. Una donde nunca los tesoros de este mundo deben primar sobre las cosas que son infinitamente más importantes, como nuevamente Dios y el prójimo y nosotros mismos. Como la justicia también, como la santidad y el buen carácter cristiano. Los tesoros cuya duración no está sujeta a los principios entrópicos y temporales deben ser la búsqueda más entrañable del cristiano. Todos los demás tesoros deben ser subsumidos a los valores más elementales de la vida de un hijo de Dios. La gran razón de esto es simple y además es la más plausible conclusión del mensaje cristológico. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Si todos o la mayoría de nuestros tesoros son de este mundo, no habrá mucho lugar para los tesoros del cielo, lo que sería el más grande error del creyente. En oposición, si las coordenadas de nuestro corazón se hallan en los tesoros donde la polilla, el orín y el ladrón no pueden hacer absolutamente nada, hemos hallado el más grande de los tesoros. Porque en dicho caso, estaríamos demostrando que nuestro más grande tesoro es el Señor, el tesoro de tesoros. Gloria a Dios y a su santo nombre.